¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Eh, la clase de hoy es una suerte de mixtura entre la clase pasada que no pudimos dar porque estuvimos en el Congreso de Mar del Plata y esta. Así que vamos a hacer dos al precio de una, porque la realidad es que, o al menos mi idea, es que tengan los dos contenidos en una hora de clase, no tengan 2 horas de clase. Sobre todo, fundamentalmente, porque en realidad una clase lo habíamos pensado más que nada para que ustedes vean toda la parte histórica del desarrollo y el nacimiento de la terapia cognitiva y en realidad después me di cuenta que por ahí, a ver, toda la parte histórica por ahí es medio tediosa para algunos, independientemente de eso, no sé si de repente una hora de historia eh, es... es muy didáctico para ustedes, porque en realidad lo pueden leer, no es algo que revista de como demasiada complejidad. Así que, nada, en una clase voy a explicarles un poco, los primeros minutos vamos a hablar de la parte de historia y después de los aspectos conceptuales de terapia cognitiva, en lo que es justamente el primer acercamiento que ustedes tienen. Van a ver que hay un montón de conceptos desperdigados por todos los textos. La idea mía es, bueno, ir juntándoselos un poco, poniéndolos un poco en perspectiva para que después justamente en sucesivas clases los podamos aplicar propiamente dicho a los distintos trastornos en donde la terapia cognitiva eh, se revela como una terapia eficaz y, por supuesto, con validación empírica. ¿M? Eh, Como punto de partida, me parece que lo primero es ubicar un poco los antecedentes históricos de la terapia cognitiva, porque como ustedes sospecharán, no nació de un repollo, no es que nació fortuitamente de la nada, sino que hay un contexto sociocultural e histórico en donde justamente emerge, porque justamente se presenta una condición de posibilidad para que se presente, ¿sí? Eh, a lo largo de los distintos textos de historia de la terapia cognitiva, yo resalto como tres grandes antecedentes, si se quiere. Antecedentes barra eventos, porque algunos están más asociados más con una situación puntual y otras cosas están más asociadas a una época. El primero es esto que ahí puse en la filmina como necesidad de enfoques breves. Eh, en rigor esto es una síntesis de todo un movimiento que estaba ocurriendo en Estados Unidos en los años 60. Recuerden que en los años 60 en Estados Unidos eh, tenía una población diezmada por la guerra de Vietnam, ¿sí? O sea, en donde de repente eh, tomaron la vida de un montón de civiles eh, devenidos en militares para defender el país y eventualmente les costó mucho más de lo que pensaban. ¿Eso cuál es el saldo que trajo? No tanto en muerte, sino en personas traumatizadas por la guerra, ¿sí? O sea, las internaciones por casos de trastornos mentales creció exponencialmente. Los hospitales no estaban diseñados explícitamente para eso, y la consecuencia lógica que trajo es que justamente tuvieran que empezar a tomarse medidas como para poder atender a la gente que cada vez era más numerosa, ¿m? Sobre todo casos de estrés postraumático, de depresión, de ansiedad. Ahí fue que se desarrolló, ahora no me acuerdo el año preciso, ¿no? Pero en los años 60, eh, se desarrolló la Comisión Conjunta del Senado de Estados Unidos, ¿sí? O sea, se juntaron la gente que hacía las políticas de salud para reclamar al sistema de salud tratamientos que se caractericen por ser eficientes, es decir, que mantengan más o menos sus efectos, pero en el menor tiempo posible. Entonces, eh, esto se tradujo en darle un impulso muy fuerte a los tratamientos grupales, es decir, toda persona de repente que se podría beneficiar de la misma manera en un tratamiento grupal que en un individual, se lo mandaba a un grupo, como para poder justamente contener más gente en menos profesionales, o sea, el ratio de profesional gente
aumentarlo. Eh, y por otro lado, aparte de los tratamientos grupales, se daba mucho énfasis en la estructuración y en la brevedad del tratamiento, ¿sí? En la estructuración, ¿por qué? Porque justamente como de repente eh, había un crecimiento exponencial de casos clínicos, no se daba de la misma manera el crecimiento exponencial de terapeutas. Entonces, al estructurar y manualizar un tratamiento, otros agentes de salud podrían entrenarse para poder implementar ese tratamiento. De la única manera que se puede hacer eso es con una cuidadosa, eh, con un una cuidadosa descripción de todos los pasos que hay que dar para implementar un tratamiento. Entonces, de ahí que la manualización y protocolización de tratamientos tuvo como un énfasis como muy, muy fuerte. Y lo de la brevedad de la psicoterapia tiene que ver con la eficiencia que les comentaba antes, ¿sí? O sea, como que se empezó a buscar tratamientos bien definidos en cuanto a la estructura y la descripción de los pasos para que cualquier persona más o menos orientada hacia el campo de la salud lo pueda implementar, trabajadores sociales, o sea, gente no psiquiatras o no psicólogos, ¿sí? O sea, pero que estén dentro del campo de la salud, los pudieran implementar. Tratamientos grupales, tratamientos de duración preestablecida, ¿sí? Es decir, que de repente la estructura de ese tratamiento diera como resultado una duración predefinida, pero que tiende a ser breve. ¿Por qué lo marco esto como un antecedente? Porque la terapia cognitiva cumple con todas estas características en la estructura, ¿sí? Es una terapia altamente estructurada, diseñada para estar manualizada y protocolizada, es decir, los pasos están relativamente claros y son concisos. La estructura de lo que cada uno hace en la sesión está bien detallada para los distintos tratamientos de los distintos trastornos. Tiene una duración preestablecida. Después, cuando vemos la estructura del tratamiento cognitivo estándar, vamos a ahondar en esto, ¿sí? Pero básicamente la terapia cognitiva hallaba su condición de posibilidad porque cumplía con todos estos requerimientos del Estado americano, ¿no? Entonces, como que bueno, eso fue como un fuerte impulso, ¿sí? Otro impulso que venía un poquito de más atrás era el énfasis en la investigación, ¿sí? Es decir, las terapias, en realidad en el año 52, ante la figura de Hans Eysenck, no sé si eso lo vimos antes o lo comentó Adri, brevemente. Eysenck fue un terapeuta de la conducta, ¿sí? Que de repente estaba muy, muy inclinado por intentar demostrar que el psicoanálisis no servía, independientemente de si logró o no su cometido. Diseñó una investigación en donde él demostraba que si asignaban a un grupo de pacientes aleatoriamente a tratamiento psicoanalítico y otro paciente a lista de espera, él demostraba que los pacientes en lista de espera tenían más mejorías que los del tratamiento psicodinámico. Obviamente que a nivel metodológico se lo recontra discutió eso y hoy por hoy es como, no se discute tanto la investigación, sino lo que representó para la época, ¿no? Para la época no representó la conclusión que él quería de el psicoanálisis no sirve, sino que despertó el amor propio de cada escuela de psicoterapia y decir, bueno, si hay parámetros para definir si sirve o no sirve lo que yo hago, vamos a someternos a esa prueba y vamos a tratar de ver hasta qué punto lo que nosotros hacemos sirve como nosotros lo pensamos, es decir, vamos a someterlo a la luz de la empiria. Entonces, básicamente ahí, desde el año 52 en adelante, hubo como una impronta muy fuerte de que cada escuela de psicoterapia intentara verificar si de repente los resultados que ellos suponían que tenían se daban realmente se sostenían bajo el manto del método científico, ¿sí? O sea, el énfasis que había en la terapia de la conducta de medir los resultados se transportó al campo de la investigación clínica y justamente a partir de ahí empezaron los verdaderos primeros estudios de eficacia en la psicoterapia. ¿Por qué lo resalto esto como un antecedente? Porque la psicoterapia cognitiva casi que nació con esa prerrogativa, ¿sí? O sea, era una terapia que en definitiva siempre iba a estar muy vinculada al desarrollo académico de la investigación en psicoterapia, y de hecho
hoy por hoy la terapia cognitiva es lo que se llaman, lo que los americanos dicen el gold standard, ¿sí? O sea, el estándar de oro básicamente es sencillamente la vara por la cual se mide cualquier otra cosa que vos quieras hacer al respecto, ¿sí? Es decir, si yo de repente tengo un nuevo tratamiento para la depresión, el gold standard es la terapia cognitiva para la depresión. O sea que yo voy a tener que mostrar que lo que yo estoy haciendo es igual o mejor, o sea que es mínimamente, como mínimo, que sea igual a lo que ya está, y como objetivo apreciado, más valorado, que sea, por supuesto, mejor que lo que ya está implementado. Lo que ya está implementado, el gold standard, es la terapia cognitiva. Y no solo porque es buena y porque ha demostrado eso a lo largo del tiempo, sino porque ha tenido más cantidad de estudios que ninguna otra terapia. En la historia de la terapia cognitiva, desde los años 60 hasta acá, no hay otra terapia que haya estado más investigada, que tenga más caudal de estudios, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Fundamentalmente porque siempre estuvo ese espíritu detrás de la terapia cognitiva, de que en realidad se somete completamente al método científico y por lo tanto no es casual que se haya convertido en un gold standard histórico, ¿sí? Sino que justamente tiene que ver con la gran cantidad de estudios empíricos que la apoyan, ¿sí? Que justamente la defienden como ese estándar que es. Y por otra parte, para cerrar un poco esto de los antecedentes, hay un antecedente que a mí me parece casi ideal en cuanto a condición de posibilidad, y es que en realidad, en la época que nació la terapia cognitiva, no había un tratamiento exitoso para la depresión, ¿sí? Imagínense, ¿no? Años 60, el desarrollo de los primeros psicofármacos antidepresivos se estaba dando, no es que no, ya estaba, ya existían, en la arena ya existía eso, pero el problema era que eran antidepresivos los que se llamaban de primera generación, en donde justamente tenían unos efectos adversos muy importantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, el advenimiento de los tricíclicos, o sea, eran medicaciones que hoy existen y que se dan como última de las últimas opciones cuando tenés una depresión refractaria. ¿Por qué? Porque son muy potentes, pero tienen muchos efectos adversos, ¿sí? O sea, algunos antidepresivos provocan un montón de problemas orgánicos, o otros hay que hacer una dieta como muy estricta. Bueno, básicamente no tenían el nivel de bajo perfil de efecto adverso que tienen hoy, ¿no? Que tienen los antidepresivos modernos o de tercera o cuarta generación que se les dice. Eso por un lado, o sea, el campo de la psicofarmacología no era que demostraba un tratamiento súper contundente para la depresión, recién estaba iniciándose el campo. Eh, y por otro lado, las dos escuelas fundamentalmente más desarrolladas, más populares, de mayor representación en la sociedad, eran la terapia conductual y la terapia psicoanalítica, ¿sí? Y ninguna de las dos daban los resultados que por ahí se pretendían para los casos de depresión. Por el lado del psicoanálisis, veían la depresión, ustedes saben, como una melancolía, ¿sí? Y buscaban en el inconsciente las razones para esta melancolía. Pero los tratamientos no prosperaban mucho, más allá de que el psicoanálisis no estaba tan amigado de entrada con el método científico. Si bien después el psicoanálisis americano se caracterizó por justamente darle un énfasis a la investigación, al principio no era tan así y era muy difícil traducir los resultados del psicoanálisis en un artículo científico. Habitualmente prosperaban más las disertaciones libres o los estudios de casos, pero tenían un valor más anecdótico que otra cosa. ¿Mm? Y después, por otro lado, la terapia comportamental en realidad sí daba resultados para la depresión, pero no se sostenían esos resultados, ¿sí? O sea, básicamente entendían la depresión como un problema de contingencias de reforzamiento y básicamente eh, trataban de que el paciente se ponga en actividad y de repente pueda
tener un nuevo repertorio de conductas. Aparentemente ese resultado de poner al paciente en actividad funcionaba, pero funcionaba hasta un punto, ¿sí? Es decir, no se sostenía en el tiempo. Entonces acá como que viene la terapia cognitiva a llenar un hueco para el cual se la estaba esperando, ¿no? Se necesitaba una terapia que funcionara para la depresión, bueno, apareció la terapia cognitiva, ¿sí? Eh, pero bueno, ahora vamos a ir bien con todo el cuentito de la terapia cognitiva, vamos por partes, ¿sí? Van a ver a lo largo de los textos, se hablan de olas de psicoterapia, ¿sí? Hay muchas clasificaciones porque hay muchas terapias cognitivas. La idea es clarificarles a ustedes qué es esto de las olas, ¿sí? Básicamente la idea de las olas en psicoterapia viene de Steve Hayes, que es uno eh, de las personas más prolíficas, populares y exitosas del desarrollo de la terapia de aceptación y compromiso, que es un ejemplo de una terapia de tercera generación. Él habla de las olas como eh, la metáfora es como que una ola, digamos, contiene la otra, por decir así. Cuando pasa una ola, pasa la otra. Bueno, la primera ola para Hayes es la de la terapia de la conducta, el surgimiento de la terapia comportamental, con su énfasis en la medición de los resultados y en analizar la conducta eh, mediante un análisis funcional, ¿sí? De cuáles son los antecedentes de la conducta, cuáles son los reforzadores de la conducta. Después él habla de una segunda ola, que es la que tiene que ver con lo nuestro, lo que hablamos, lo que vamos a hablar hoy, que es la terapia cognitiva, o cognitivo-comportamental o cognitivo-conductual. En rigor, van a ver que hay algunos autores que son muy puntillosos con si se llama terapia cognitiva secas o cognitiva comportamental o cognitiva conductual. La verdad, a mí me parece como que es medio irrelevante, ¿sí? O sea, ¿qué significa? La diferenciación que hacen algunos autores es que la terapia cognitivo-comportamental en realidad tiene que ver con desarrollos en terapia de la conducta que se adaptan al modelo cognitivo. Y la terapia cognitiva es una terapia que solamente usa las cuestiones comportamentales como un medio para un fin en sí mismo, que el fin en sí mismo es el cambio en la cognición, ¿sí? Hay terapias más puramente cognitivas y hay terapias más orientadas a lo comportamental. De hecho, la tercera ola, la famosa tercera ola, involucra un montón de desarrollos de la terapia de la conducta, que va mucho más allá de la terapia cognitiva estándar, ¿sí? Eh, la realidad es que eh, este concepto de olas lo pongo porque en realidad se habla mucho en los textos de historia de las tres olas de las terapias cognitivas, pero en rigor, si lo pensamos, tiene más que ver con historizar la terapia comportamental, porque de hecho las terapias de última generación o de tercera generación tienen que ver más con eso, tienen que ver más con una definición más comportamental. Hay una diferenciación también más clara que tiene que ver con la noción de cambio, ¿sí? O sea, la hipótesis psicopatológica detrás. Eh, la terapia, si se quiere, la segunda ola, la terapia cognitiva estándar, beckiana, tradicional, la noción del cambio es sencillamente es que el cambio se puede y se provoca a través de la flexibilización de la cognición, pero básicamente eso redunda en que se remiten los síntomas y la persona cambia y se cura, etcétera, ¿sí? O sea, como una hipótesis más ligada al modelo médico mecanicista, ¿no? O sea, hay una enfermedad, vos tratás esa enfermedad y hay cura. Esa cura va a estar determinada por la remisión de los síntomas y una disminución ostensible de la potencial recaída, sobre todo en el caso de la depresión, donde es una patología que tiende mucho a la recaída y a la recidiva. Las terapias de tercera generación o las terapias, a veces se las llama como terapias contextuales, como si de repente en la terapia cognitiva no se diera bola al contexto, pero bueno, se llaman así. Tienen una definición del cambio que está también asimilada a toda la importación de principios del budismo, ¿sí? Y de ciertas nociones orientales del cambio, ¿sí? Y básicamente plantean que no necesariamente el cambio va a ser
de remisión de los síntomas, sino que a veces por ahí el cambio tiene que ver con la aceptación de lo que no se puede cambiar, ¿sí? O sea, ¿vieron esa frase que la sabiduría tiene que ver con poder cambiar lo que se puede cambiar y poder aceptar lo que no se puede cambiar, ¿no? Bueno, es un poco la filosofía de la terapia de tercera generación, donde por ahí no se va a estar luchando con cambiar un pensamiento, por decir así, sino dejando de luchar y aceptando que los pensamientos existen. Esa es un poco la impronta y el gran cambio a nivel de hipótesis psicopatológica de la segunda generación con la tercera generación, o la terapia cognitiva de segunda ola y las terapias cognitivas contextuales de tercera ola, que ya les digo de vuelta para que quede súper claro el concepto, son para mí más comportamentales que otra cosa, sobre todo la terapia de aceptación y compromiso. Después hay terapias centradas en mindfulness, hay un montón. El gran problema por ahí, de hecho hay un texto de Isabel Caro que lo marca explícitamente, que por ahí, el de Keegan y Olas también lo marca, hay como una gran eh, eh, heterogeneidad, ¿sí? O sea, como que hay un montón de terapias distintas que se meten todas ahí como si todas fueran parecidas y la realidad es que no es tan así. Algunas son de hecho muy distintas, pero bueno, digamos, la terapia metacognitiva de Wells no tiene mucho que ver con, por ahí, la DBT, la terapia dialéctico-conductual, o no tiene mucho que ver por ahí con, qué sé yo, el entrenamiento en mindfulness, pero bueno, van todas como terapia de tercera generación y bueno, ahí está la tercera ola famosa, ¿sí? Hay otra organización que tiene que ver con eh, terapia, como hay una zarpada proliferación de terapias cognitivas, en el texto, uno de los textos de Isabel Caro lo marca como hay tres tipos de terapias dentro del campo tan nutrido y floreciente de las terapias cognitivas. Los modelos de reestructuración cognitiva típicos, ¿sí? Donde el cambio se busca en la cognición y punto, como el modelo beckiano clásico, que es el que vamos a ver nosotros fundamentalmente. Los modelos llamados cognitivo-conductuales, que son modelos que en realidad tienen una notable impronta en la terapia de la conducta, ¿sí? Como por ejemplo el entrenamiento en resolución de problemas de Goldfried, o el entrenamiento en inoculación del estrés de Meichenbaum. Son terapias que en realidad, si bien pueden encontrar manuales, eh, quizás hoy por ahí están más en desuso o reformuladas de otra manera en las terapias de tercera generación que les hablaba antes. Y por otra parte, marca lo que son los modelos constructivistas. Los modelos constructivistas, digamos, tienen más que ver con eh, terapias que siguen la herencia más constructivista estándar, ¿no? Quizás lo han visto en las materias en sistémica o en alguna materia así, en donde por ahí la noción de realidad es explícitamente puesta como una hipótesis, porque justamente se plantea que la realidad se construye o que la realidad está dada, y el constructivismo más radical es que sencillamente todo es una construcción, no hay una realidad como tal, accesible a nuestra propia percepción, todo está mediado por la simbolización y todo es una construcción. Las terapias constructivistas más tradicionales son las terapias, se llaman narrativas o post-racionalistas, ¿sí? Son terapias más puramente mentales que no se sonrojan a hablar de inconsciente y a tejer ciertos puentes con ciertos conceptos psicodinámicos. Vittorio Guidano es un representante, Humberto Maturana también. Son terapias que no están, yo no las llamaría que están en desuso, pero se las ve menos últimamente. La realidad es que eh, creo que las terapias de tercera generación de las que le hablaba antes, esta tercera ola, como que tomó un montón de cosas de las terapias narrativas y de terapias modelos cognitivo-conductuales, como los dice Caro, como por ejemplo entrenamiento en problemas, en resolución de problemas, y eso como que las remixaron, por decir así, y por eso estos modelos originales cayeron en desuso. El único que no cayó en desuso son los modelos de reestructuración cognitiva, como la terapia de Beck o la terapia de Ellis, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito de eso.
Por último, como una aclaración, vieron que seguramente han visto a lo largo de la carrera psicología general o psicología cognitiva, y a veces uno piensa como que en la terapia cognitiva es como sencillamente algo que debería estar muy relacionado por una cuestión lógica y semántica con la psicología cognitiva o las neurociencias en particular. Vieron que la psicología cognitiva uno ve, digamos, cómo opera la mente en detalle en términos de distintos procesos, ¿no? O sea, procesos atencionales, perceptuales, de memoria, con todas las complejidades que tiene la memoria en cuanto a codificación, almacenamiento, tipos de almacenamiento, eh, básicamente operaciones mentales, que se le dice, ¿sí? La terapia cognitiva en realidad no tiene nada que ver con eso de entrada, ¿sí? Si bien ya en los años 80 se empezaron a tender puentes y a buscarle la vuelta de darle como una filosofía a la terapia cognitiva, es decir, inscribirla dentro del marco del constructivismo moderado, si se quiere epistemológicamente, y tratar de darle una impronta de, bueno, esto también tiene que tener bases biológicas y un modelo de normalidad. Ese modelo de normalidad y esa base biológica tiene que pasar un poco por el desarrollo de las neurociencias, ¿sí? Ya en los años 80 estaba el texto de Kandel de principios de neurofisiología, el de la plisia, no me acuerdo si se llamaba así ahora. Pero básicamente ya existían como conocimientos muy fuertes acerca de neurociencias y ya se estaban empezando a tender los puentes. Pero en principio la terapia cognitiva no tenía nada que ver con la psicología cognitiva, ¿sí? O sea, se usaba la palabra cognición más que nada para designar contenidos mentales, ¿sí? O sea, pensamientos o imágenes, pero no todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, Beck no tenía una hipótesis muy clara de cómo funcionaba la memoria a corto plazo en los depresivos, por ponerles un ejemplo, ¿sí? O sea, eso sí vino después y de hecho el modelo unificado de depresión de Beck, que se data del 2016, uno de los últimos desarrollos que hizo Beck antes de morir, ahí van a ver, espero que lleguemos a darlo, toda la complejidad del modelo y tratar de poner todos los mosaicos en una misma pared, ¿no? O sea, como que darle toda una lógica desde distintos niveles de inferencia, ¿no? Desde un nivel molecular y genético hasta un nivel comportamental y llegando a un nivel más sociológico, más de funcionamiento general. Pero bueno, si tenemos tiempo y nos organizamos bien lo vamos a ver, si no, quedará el texto para la gente curiosa, ¿sí? Pero bueno, un poco esto es la parte, a ver cuánto me extendí. Más o menos media horita, está bien. Un poquito, unos 20 y pico minutos. Esto es la parte, ¿sí? Que tiene que ver con la historia, ¿sí? Eh, Ahora voy a parar y voy a poner en otro archivo lo que sigue ahora, ¿sí? Así ya, para que el que quiere, digamos, compartimentalizarlo, lo tiene en dos partes y es menos denso para ustedes, ¿sí? Ahí está. Cortamos entonces acá. Este es el contexto histórico, ¿sí? Y los antecedentes de la terapia cognitiva.